y se me parecieron como dos cosas, no necesariamente enfrentadas, pero me dije, la relación acá, lo importante es la cuestión del tiempo, porque es la relación con el tiempo lo que se marca de una manera distinta. Yo pensé en esto. La primera cosa que pensé fue casi como un eslogan de esos que a uno se le ocurren, medio provocador, ¿quién se tragará a quién? Porque yo me dije, bueno, la tradición literaria me la puede remontar hasta más allá de lo que sabemos, digamos, desde las primeras cosas que... Y siempre parece algo que puede apagarse, cambiar, opacarse, y siempre vuelve a resurgir de una manera u otra. Cambia con el tiempo, es afectada por las distintas cosas que van pasando, por cambios tecnológicos, sociales, históricos, por todo eso. Y uno dice, bueno, esto se acaba, uno ve acabarse muchas cosas espléndidas, se acaba, incluso los periodos de esplendor son cortitos. Aparece la tragedia griega, tiene medio siglo espléndido, luego eso se empieza a caer. El teatro isabelino otro tanto, y luego resurge, es recuperado, etcétera. Entonces, pero la tradición es esto, las cosas se hunden, son recuperadas luego, reaparecen, pero cada vez que reaparecen, reaparecen de una manera un poco cambiada. Es decir, nosotros realmente no sabemos cómo los griegos hacían su teatro, no sabemos realmente lo que era ver una obra de esas, podemos imaginar, podemos recrear, pero sí vemos que eso que desapareció luego fue redescubierto en un momento, recreado en otro, y uno lee los clásicos franceses, Racine, Corneille, rehacen las tragedias griegas a su modo, y cuando uno los ve, dice, bueno, sí, pero también son griegos de fantasía, en realidad son franceses disfrazados, franceses de su época y así y lo hacen de una manera. Y en nuestra época también pasa. A mí me empezó a pasar, es divertido porque cuando uno entra en las cosas, cuando uno es joven o chico, toma las cosas como vienen y no las cuestiona. Le parece, bueno, esto es así. Yo veía una de romanos cuando era chico en la tele, y decía, los romanos son así como en las películas de Hollywood. Luego, y cuando empezaron a aparecer ahora, en nuestra época, estas series de romanos, que a veces parecen como de un videojuego, las representaciones, ¿no? Me chocaban. Pero después me digo, bueno, sí, me chocan porque esto parece luego, yo veo el imaginario de dónde viene. Pero es que yo me las tomaba por buenas, eran igual de artificiales. Entonces siempre estamos recreando y cada época se apodera del pasado y lo vuelve a armar a su modo. Entonces, en la tradición hay algo que es así, siempre sale esa crítica a la inteligencia artificial, ¿no? Diciendo, roba, sí, es verdad, se ha alimentado del trabajo de todo el mundo. Pero la verdad es que cada generación hace lo mismo. Es decir, todo lo que sobrevive, sobrevive porque es robado, si no es ignorado y cae. Pero es robado, es levantado, cambiado, usado de otra manera. Y con esto pasa un poco de lo mismo. Genera resistencia, pero como genera resistencia a cualquier novedad, y lo que no sabemos es lo que va a pasar con eso. Es decir, uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a afectar más a otra cosa? Hay algo que sí es interesante y que se puede ver. Uno ve que digamos, tiene más en común Sófocles con Joyce, digamos, por tomar grandes autores de épocas muy distantes, hay 25 siglos entre ellos, que muchas veces lo que en cada época se hace masivamente con eso que sobrevive a todas las épocas. Es decir, hay algo como una especie de cosa muy fuerte que va atravesando las épocas y que tiene un cierto aire, aunque no diga lo mismo, que se contradiga, nosotros reconocemos una especie de calidad en eso. Es decir, leemos esas frases una frase de Heráclito, cualquiera de estas cosas clásicas, y nos impresiona tiene la misma cosa nítida de decir algo que puede tener una frase de Kafka, pongamos, ¿no? Hay un montón de siglos entre medio, muchas cosas cambian, y hay algo que es como que fuera resistiendo. Y entonces uno dice, bueno, la tradición literaria, en el mejor sentido, estaría con eso. Eso sería algo que resiste a través de todos los cambios, las vueltas, y todo eso. Pero es algo que tiene una cosa, como cualquier obra, algo muy físico. Es decir, es una frase, casi como esa figura como de frase metida en piedra, ¿no? O son formas muy sólidas. Son plásticas, pero son muy sólidas. Y entonces yo me estuve pensando en qué pasa ahora. En esta cuestión del tiempo a lo largo,
ha habido incluso muchos escritores. En el siglo XX se ha hecho muchísimo esto. En el siglo XX una cosa que pasó mucho es retomar la tradición más antigua y replantearla críticamente, pero hay muchísima reescritura, desde Ulises que hablaba hace un tiempo, hace un momento, pero después lo pueden encontrar una y otra vez. Todo el teatro es muy revisionista, se agarran, hay montones de versiones de obras nuevas hechas a partir de Hamlet, pongamos, y obras muy importantes, ¿no? Y hay toda una especie de cosa muy crítica y de querer saber, entender, etcétera, y que se remonta a muy antiguo, cavan hacia atrás. Y no solo para actualizar, para hacer una actualización de cara a un espectáculo que pasa en la época, sino que hay una cosa crítica muy profunda, incluso de tratar de entender qué hay ahí, qué se pone en juego. Y hay una cosa en nuestra época que es como si cortara un poco con eso. En nuestra época hay algo de... O sea, es como si fuéramos muchísimos escribiendo al mismo tiempo, todo se cruza, todo está comunicado, pero es como si el tiempo de la transmisión tendiera a ser como puenteado. Hay como algo instantáneo en el modo en que accedemos a las cosas, incluso que la inteligencia artificial lo facilita todavía más, pero que ya venía en el sentido de lo que se venía haciendo. Es como si llegáramos siempre a una forma sintética del conocimiento. Esto pasa incluso en la universidad. Yo siempre lo digo para mí que yo no fui a la universidad, pero mi ventaja a veces es que nunca leí apuntes, sino que siempre leí los textos desde chiquito. Y eso te da una relación con el tiempo, es decir, leo cualquiera de estos textos de chico y pasan los años, me acuerdo, lo vuelvo a leer, lo vas manejando, y es una forma muy clásica de aprender. Siempre, antiguamente pasaba esto, siempre te ponía el maestro antiguo, Dante y Virgilio, bueno, típico, pero todos tomaban eso, ¿no? Aprendían de los antiguos, los isabelinos recuperan a Séneca y los antiguos romanos y eso, y siempre se inspira en algo muy antiguo. Y nosotros estamos como en una época de mucha urgencia y lo que es muy importante ver para mí, lo que noto mucho en esta época es que la actualidad es muy acuciante y una cantidad de información enorme. O sea, un tipo antes iba, estudiaba, y podía remontarse a estudiar cosas muy antiguas y ir aprendiéndolas más de a poco. No iba a llegar a saber todo, siempre fue desbordado. Pero ahora hay una enorme cantidad de información con la que estamos en contacto todo el tiempo, que es elaborado de esta manera sintética y como la palabra es como aboliendo el tiempo. Había una expresión, yo me acuerdo cuando se empezó a usar esa expresión mucho, fue hacia fines de los 90. Siempre se hablaba de que algo era en tiempo real, para decir que algo ocurría simultáneamente. O sea, simultáneamente es algo que ya existía y era lo mismo, pero yo me acuerdo que era antes de eso, la tele transmitía algo en directo y claro, era la novedad. Voy a ver pelear a Cassius Clay vía satélite, ¿no? Anunciaban así. Luego vino esto del tiempo real. Y eso siempre puesto como un enorme valor, crea esta urgencia y siempre pensamos que ganamos tiempo, pero también nos es quitado el tiempo, ¿no? Se nos roba un poco ese tiempo, siempre estamos faltos de tiempo. Todo se puede hacer inmediatamente, entonces siempre uno es invadido por ese tiempo. Y entonces pensaba en esto que sí nos ocupa de una manera más práctica, en todo el trabajo de toda una vida, que es escribir y aprender a hacerlo cada vez mejor, ¿no? Hay una cuestión de la formación de cómo se hace la formación de un escritor, que antes tenía un acento que es un poco distinto que ahora. Me parece que antes el típico acento era, uno de chiquito empezaba a leer, iba leyendo, en un momento le cae la ficha de cómo se hacen las cosas, va adquiriendo una especie de cultura literaria y hay una gran transmisión de clásicos, incluso a nivel popular. Y una cosa que yo noté, por ejemplo, en los últimos años, hubo una serie de clásicos, esos libros de aventuras, Robin Hood, Los Tres Mosqueteros, los de Mark Twain, esas típicas cosas pasaron de mi bisabuelo a mi abuelo, de mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí. Y mi hija, que lee muchísimo, es muy buena lectora, agarró parte de eso. Pero yo noté que para las generaciones que siguen, algo de eso empezó a quedar interrumpido o se empezó a armar de otra manera. Hoy lo que se hace mucho es los viejos cuentos, hacerlos como reversionarlos, tomarlos, etcétera. Pero hay algo en el sentido de que uno quiere acceder, cuando uno quiere acceder a algo antiguo, hoy la actualidad se le pone por delante siempre. Tenés que estar, incluso en el teatro,
cada vez que se vas a ver una obra, se hace como se la ayorna, siempre el trabajo es no llevar tanto el público a la obra, sino la obra al público, muchas veces en detrimento de la obra, no siempre, pero es una tendencia muy fuerte a eso. Tenemos esa presión de tener que contactar rápido, todos competimos con el que está escribiendo al lado, entonces tengo que llegar y captar la atención del público más rápido, entonces tengo que ir a un efecto más inmediato. Y esto hace que aprendamos un poco de otra manera. Ahora, por ejemplo, lo que en todos lados vemos es métodos, cosas para aprender a escribir y hacerlo rápidamente, y sirven, porque hay la transmisión de un saber que es tenido. Pero también es una forma un poco sintética de aprenderlo, un poco como leerse el resumen del libro que sirve para orientarte, pero que no es lo mismo que hacer toda la experiencia. Y eso moldea nuestra mente en gran parte. Y yo algo que encuentro muchísimo, no sé si ustedes lo sienten de la misma manera, pero yo algo que encuentro muchísimo en lo que se produce en los últimos años, es que hay esta especie como de cosa sintética, de leo mucho y es información. Y el tiempo que tiene, el tiempo de la experiencia, ese tiempo que es largo y que si alguien lo conoce y lo pone en escena, bueno, es una cuestión del timing en un relato, ese sentido de cómo ocurren las cosas, no cómo son, sino cómo pasan, cómo se transforman, lo lento que es, lo que escapa a la información, lo que no se deja comprimir en una imagen sintética, eso es como si se perdiera la noción y la manera de manejarlo. Yo veo eso, por ejemplo, eso mucho mejor manejado en la mayor parte del cine mudo antiguo que veo que muchas cosas que se ven ahora. Pero ¿por qué? Porque hay una cuestión de que la materia cambia. Así como antes la gente vivía en la naturaleza y veía cómo cambiaban las estaciones y todo este tipo de cosas, ese paso del tiempo, que es muy importante cuando uno lee novelas antiguas y que viene de una experiencia y una observación. Y hay algo de eso que tiende a perderse porque pareciera no importar. Y yo me doy cuenta muchas veces cuando trabajo con gente que una cosa muy importante es meter ese sentido, no de la información que transmitimos, ¿no? Que hay muchísimos libros que uno lee ahora que tenés la impresión siempre de que hay alguien hablándote y no de que logra ser de medium para que vos vayas viendo eso que te cuenta, que tiene un tiempo que no es a toda velocidad para tenerte agarrado siempre, sino que acelera, para, se precipita. Y entonces, esta relación con el tiempo, esta noción del tiempo que tendemos a perder es problemática y es como si fuera algo, como otra parte. Uno puede apoyarse en los métodos, la información disponible, todo ese tipo de cosas, pero parece que todo eso que quiere ahorrarnos tiempo, también quisiera ahorrarnos la experiencia. Es decir, quiero saber ya sé, ¿no? Y me pongo a hacer como si supiera y todo eso. Y hay algo y como si no hubiera camino, como si estoy ahí sin recorrer todo el camino. Y eso es como si me quisiera ahorrar el precio de lo que se me ofrece, ahorrarme el precio de hacer esa experiencia a fondo que toma tiempo, que muchas veces implica parar, volver. Es decir, es algo que va contra la eficiencia después de todo. Es algo que escapa a eso en lo que hoy somos educados, cada vez más. Si en veanlo en la universidad, ¿no? En la universidad de todos los últimos años, desde que apareció todo esto del plan Bologna, cada vez se empuja más hacia la cosa que alguien aprende prácticamente a trabajar según una manera de hacerlo. Ok, se aprenden cosas que no hay que olvidarse, que vienen muy bien, pero hay algo que se queda de lado y muchas veces, y es toda una civilización que tiende a que tiende a perder cierta noción. Entonces, cuando la gente va a ver, compra un montón de entradas para ir a ver un holograma, cosa que ahora está pasando, para ver el homenaje de alguien que no está más, y van a ver un holograma, claro, para mí es difícil de entender el interés por ver eso, en qué quieren participar. Entonces, por eso lo digo, es algo a dejar abierto a mirar, pero forma un poco parte de eso. Hay una cuestión de lo que no se deja sintetizar, de lo que es material, que ocupa el tiempo y ocupa el espacio real. Y otra cosa también, esto creo que era lo último que había pensado
para largar el tema, ¿no? Que es la cuestión del cuerpo. Todo esto que pasa por información, hay muchísimo, ustedes lo ven en los casos más extremos, la gente que dice, no, yo no soy mi cuerpo, soy información y me puedo cargar en un ciber, lo que sea, en un aparato y estoy ahí, estoy en una computadora con un montón de información que soy yo. Y eso es un caso extremo, pero lo que yo veo en muchísimas cosas, cuando ves esas películas que van de pantalla en pantalla, esos relatos que van de información en información, y que es como si que te fueran informando, pero las cosas no pasaran, no se pusieran en escena, no ocurrieran realmente, como si la experiencia fuera elidida, tiene un efecto en la mente, en el modo de recibir las cosas, incluso en el modo de leer. Incluso en el modo de leer. Cuando uno lee a toda velocidad, porque tiene que dar cuenta de algo, y tiende a ser esa especie de fotos así rápidas, tenés que estar acordando todo el tiempo de volver, de que hay algo, bueno, ahora lo voy a leer realmente, y tengo que llevarlo con un ritmo un poco más lento. Hay cosas que se ven muy bien yendo a toda velocidad, eso es cierto. Pero luego hay cosas que son más sensibles, creo que ese es el punto. Esta cuestión sintética y de abolir el tiempo, deja la sensibilidad un poco de lado. Y entonces el cuerpo, la verdadera experiencia de estar ahí y la sensación que uno tiene cuando uno lee algo que se lo cree dentro de lo que uno puede creer una ficción, ¿no? En los mejores casos tiene una cosa muy tangible, una cosa muy física. Uno tiene la sensación del lugar, del cuerpo que está ahí, eso es transmitido. Eso todavía ocurre, por supuesto que no es algo borrado y perdido, pero hay como tendencia general esta tendencia a lo sintético e informativo. Y me parece como algo interesante plantearlo para gente que escribe, porque me he encontrado la necesidad de trabajar sobre esto muchísimas veces con muchísima gente que está escribiendo ahora, que tiene la noción, la historia, que eso, y claro, hay cosas que se pueden aprender. Ah, la estructura funciona, ¿no? Sí, pero también hay que estar ahí. Yo creo que alguna vez de las que nos juntamos yo decía que se puede aprender mucho de los actores porque hacen presencia ahí. Y bueno, eso suele estar un poco ausente. Eso suele estar un poco ausente. No sé, ahora sí me gustaría, expuesto un poco todo esto, ¿qué impresión tienen ustedes respecto a esto? Esta presión de lo actual por invadirlo todo, borrar las huellas, borrar la memoria o apropiársela, que en un sentido se ha hecho siempre, pero bueno, en nuestra época es como está ocurriendo. Y si les afecta para escribir, si los afecta, si echan en falta algo cuando leen, etcétera, ¿no? Bueno, Yo iba a decir, Ricardo, que es un placer escucharte. En esto que dices, sí es cierto que uno ya lo ve como diciendo, bueno, ya no es mi época, esto ya me identifica como alguien mayor, ¿no? ujú, Con la rapidez con la que va todo y que uno no se puede subir al carro de esta inmediatez, porque a uno le queda el pozo de la experiencia como proceso, ¿no? Y ujú, la profundidad de, de tener la conciencia del proceso, que parece que es que eso es lo que se está perdiendo. Es lo que uno se queda agarrado a la literatura. Y en esta inmediatez que dices tú, eh, donde el tiempo es un segundo, parece que el llegar es más importante que el proceso de andar el camino. Y ese es el balance donde nosotros, donde nos situaremos como personas, como escritores y como personas que estamos en un mundo que hay que aceptar lo que hay, ¿no? Sí es cierto que a mí, por ejemplo, el haber entrado al mundo de la IA me ha resultado fascinante, ¿no? ujú. Qué rápido va todo, a mí no me da tiempo a asimilar. Y entonces digo, no sé si es porque yo ya voy de generación antigua, que disfruto con las cosas pequeñas, o porque ya el cuerpo no me da tanta velocidad, ¿no? Pero es difícil encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra. Y no sé, a veces es que me siento como arrastrada de ese tema. Y no sabe uno si es porque ya no es joven o es porque realmente la velocidad es de vértigo, ¿no? Con las cosas que están pasando. Y te quedas como agarradito a la garrotita del proceso, ¿no? Insistiendo en que es un proceso, pero te quedas como
platicando en el desierto, a ver cómo, yo pienso, ¿cómo me voy a balancear esto siendo, dedicándome a la escritura? Y no te digo nada dedicándome a la psicología, porque ya yo pensaba, bueno, dentro de la IA, la psicología, bueno, uno a uno y tal, hay una aplicación que es buenísima como psicólogo, yo menos mal, me retiré antes de tiempo, pero es buenísima, es con ventajas e inconvenientes y hay cosas sorprendentes, pero yo la he visto, digo, es que es como si Uno hubiera... lo prueba para sí mismo también, ¿no? Claro, es sorprendente lo mucho que se puede. Digamos, es como si te abriera, todo un camino se abre. Entonces, claro, determina una cosa. Yo siempre lo pienso como, bueno, cuando leo algo, yo diría que en muchísimas cosas encuentro como que el saber, es como si el saber ocupara, siempre se decía, el saber no ocupa lugar, bueno, es como si el saber ocupara demasiado lugar. Es decir, claro, yo reconozco, después de todo, la información que está en la IA a la que podemos ir accediendo, bueno, está al alcance de todo, podemos acceder. Entonces, yo también lo puedo hacer, puedo ir y preguntar. Entonces, casi lo único que hay lo único que te queda para interesarte, lo que te permite profundizar es la ignorancia, más bien. Es decir, a ver, ¿dónde está algún fenómeno, algo que no se sepa? Y yo creo que hay esto. En realidad el problema no es la IA, sino una mentalidad de la que creo que culmina ahí cuando aparece. Porque está buenísimo tener todo eso al alcance y si uno lo usa para pensar cosas, sí que sirve. Pero hay una cosa de, por ejemplo, esto me lo he encontrado, me empezó a molestar hace muchos años, o sea, hace 10, 15 años, me acuerdo, veía, agarraba un tipo, oye música y no te va a describir la música que oye. Dice, pone tal disco que de tal grupo que salió en tal, me llena de datos, ¿no? Entonces ahí empieza la proliferación del el dato en vez de la cosa. ¿Mm? Entonces ahí es donde creo que ese, se, ahí es donde creo que se produce, no sé si es una falsificación, pero sí una sustitución y que, bueno, es que al escribir no deberíamos ir por ese camino sintético, que por otro lado es el camino de la comunicación. Entonces, eso nos dice, claro, la comunicación es una parte, pero todo lo que ha sobrevivido a lo largo de los siglos, y ha sobrevivido porque es más que comunicación. Es decir, hay cosas muy oscuras ahí, hay cosas que no comunican, que son formas, digamos, sí, son formas muy elaboradas y que se sostienen de esa manera, no solo por lo que dicen. Entonces, en esto, donde yo veo el problema más bien es en este cambio de representación y sobre todo en la disposición a creerse cualquier cosa porque tenga un dato, porque figure como dato, como información, a creer demasiado en la información. A la información como si fuera la vida misma, ¿no? Había una cosa buena, a ver si me lo acuerdo de memoria, está en un disco de Frank Zappa. En un momento que decían, había un recito que decía, information is not knowledge, la información no es conocimiento, knowledge is not wisdom, o sea, el conocimiento no es sabiduría, wisdom is not truth, sí, la sabiduría no es la verdad, truth is not beauty, la verdad no es belleza, ahí contradice a Keats, beauty is not love, la belleza no es amor, y termina diciendo love is not music. Y ahora mientras lo iba diciendo, el amor no es música, y termina diciendo la música es lo mejor. Es un disco y tocan, o sea que son músicos. Pero si uno teniendo en cuenta lo que yo venía diciendo recién de las formas, va en ese sentido. No lo había pensado cuando empecé a decirlo, pero termina ahí. Se refiere a finalmente lo que funciona. Hay algo y lo que resulta vital es algo que es como una especie de forma, de algo que se hace, que pasa, que se hace con las manos, o sea que una cuestión de el tratamiento que le das a la materia física con la que trabajas. Y nosotros trabajando el lenguaje, bueno, tenemos esa posibilidad o tenemos la posibilidad de ser demasiado prácticos, demasiado sintéticos y demasiado comunicativos y perder esa otra dimensión que creo que trabaja a más larga distancia, que es más vital, pero que se puede perder en el afán por comunicar ya. Eso es lo que yo diría que es una dimensión un poco amenazada por el enfoque se hace así, lo fabrico rápido, lo pongo en el mercado en un mes y sale.
¿no? Es algo que, está bien, podemos trabajar más rápido, pero siempre nos ofrecen que podemos trabajar más rápido y siempre terminamos trabajando más. Entonces, habría que un poco cuidarse de eso. Perdón, por ahí es como no perder nosotros nuestra esencia y nuestra voz, ¿no? Para ese lado es que lo estás planteando, porque decir, bueno, a mí la IA me parece fabulosa, estoy súper en pañales, aprendiendo todo el tiempo, Ujú. me parece una herramienta fantástica, pero ayer cuando decía Rice, decía, bueno, ¿y querés que te cuente cómo llega a la luna? No, o sea, quiero decirte yo cómo llega la luna. Yo quiero que me digas vos, mi forma por ahí de trabajar apenas empezando a charlar con la Ujú. IA, ¿no? Decir, no, yo quiero que yo te cuento cómo va a llegar a la luna y quiero tu mirada. A ver, ¿qué es lo que te parece? Quiero como una mirada crítica, como alguien que me acompañe y que por ahí me diga, repetiste 20 veces luna, con que digas una, suponte, ¿no? En ese sentido me parece una herramienta fabulosa como y tantas otras cosas que ayer contaba Raiz que podés tener Ujú. como asistentes, bueno, ahí ya estamos en otro nivel, ¿no? Pero en esto que estás diciendo vos, a mí me parece como de tratar de preservar tu voz y tu esencia. O relacionarte con la IA también desde ahí, porque en realidad una cosa que te vas dando, lo muy poquito que yo exploré, porque hace un par de meses que empecé realmente a meterme, pero me voy dando cuenta que también va aprendiendo de lo que uno le pone. Entonces, hay cierta cosa, te sirve para reconocer cosas, porque de golpe te señala cosas que vos no habías advertido de tus propias cosas si lo vas leyendo. Y también te vas dando cuenta de que son maneras de leer. Porque primero te puede hacer una crítica desde un ángulo, y no es tan, no es, me parece que no es solamente decirle compórtate como un crítico severo o compórtate como un editor comercial, sino que en el mismo proceso del diálogo que va haciendo desde ahí, va refinando, puede ir refinando lo que le vas poniendo, puede ir entendiendo un poco mejor porque va aprendiendo de eso. Yo la primera experiencia que hice de ponerle un texto a ver qué me decía era, bueno, piensa como un artista, le puse. Y me lo tradujo y me pareció como un copywriter. Me lo mejora en el sentido y hay un montón de matices que no los ve. Pero me di cuenta luego, insistiendo, siguiendo, buscando otras cosas, que poco a poco iba pescando más. Y en ese sentido te puede servir. E incluso hay una cosa, lo que a mí me interesó primero, la primera cosa, antes de que entrara esto en masa, ¿no? Cuando iba viendo cómo funciona, es también el hecho de que sea una inteligencia sin sujeto, de que funcione con unos significantes que pone que ahí no hay nadie, y para uno a veces puede estar muy bien para salirse del romanticismo, ¿no? De que uno tiene un alma y una esencia y se vuelca, tal vez sea cierto, pero cuando lo que pones ahí en la página, a veces un poema se hace así, ¿no? Pones un significante, asocias y eso te lleva a otro lado, y a veces exigencias formales te llevan a los mejores hallazgos, es decir, tengo que hacer que esta palabra rime con esta otra, entonces no puedo poner la palabra y tengo que estar ahí pensando algo que entre en la métrica y la rima, y uno aprende a hacerlo, a fuerza de hacerlo viene más fácil y más rápido. Pero es una exigencia formal, y con este tipo de cosas, con este tipo de cosa exterior, también puede servir a eso. En muchos sentidos, este tipo de cosas que pueden aumentar. Ahora pensé en el Oulipo, por ejemplo. Nosotros tenemos la IA, si podemos trabajar así, aumentando, usando prompts y cosas así, todo lo que podamos hacer, comprobar y así. Pero el Oulipo, por ejemplo, planteaba cosas como de juegos, de restricciones, que también eran como reglas que uno diría, bueno, son como muy exteriores al sujeto que escribe, ¿no? Georges Perec, que quizás es el más famoso de estos, y tiene una novela que se llama La disparición, que está traducida como el secuestro, pero tuvieron que hacer un cambio. Esta novela, lo que hace Perec es escribe toda la novela sin la letra E. La regla era, voy a escribir toda la novela sin la letra E. La letra E es la que más sale en francés. Entonces está toda la novela escrita sin la letra E. Claro, pero ¿por qué? ¿Para qué? Justamente de lo que se trata es la desaparición de un personaje, de un tipo, y de todas las cosas que van desapareciendo, y él usa esta técnica para señalar en el sentido de todo lo que queda borrado y ausente.
y hace montones de trucos, reescribe sonetos de Baudelaire sin usar la E, por ejemplo. Esto lo hace mucho. Después tiene una novela corta que hizo solamente con la E. Entonces son cosas que parecen de un juego, y son juegos. El tipo era experto en crucigramas, pero uno los puede usar para significar y de una manera que no es, que no viene de los, es como un contrapunto a lo que uno a la subjetividad. O sea, lo que pone Perecaí era esta cuestión de la desaparición, de lo que no hay, era algo que a él lo afectaba enormemente. Él era un judío de origen polaco cuyos padres habían desaparecido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta cuestión de ausencias en la que él crece y todo. Entonces tiene, por un lado, su propio drama, digamos, como cada uno de nosotros tiene el suyo, y por otro lado, un juego con unas reglas muy precisas. Bueno, no vale esto, vale aquello. Y con eso, entonces pienso que con la IA puede ser una especie de agente externo a lo que hacemos que nos puede ayudar mucho a eso. Si nosotros no fetichizamos la información, no sustituimos cada una de las tonterías que tenemos en la cabeza, en vez de pacientemente trabajarlas hasta volverlas algo inteligente, no las sustituimos por algo que ya está más cocinado, bueno, entonces puede servir muy bien, puede ser muy útil. A mí siempre me gusta la anécdota de Turing cuando se da cuenta, Heil Hitler, esto es lo que repiten, ¿no? Y nosotros también podemos, la inteligencia artificial podría hacer otro tanto con nosotros, darse cuenta de palabras en las que insistimos, para eso es buenísimo, para eso viene muy bien para editar. Palabras en las que insistimos, a los que no le damos importancia, y que a veces son errores y a veces son los grandes hallazgos. Muchas de las mejores cosas, para mí lo he visto, y me ha pasado señalar sobre el autor, y son cosas que están aparece, que insisten 2 o 3 veces en la novela, y entonces le decís al autor, está muy bueno eso porque marca determinada cosa muy profunda. No me había dado cuenta. No se había dado cuenta, pero como estaba bien encaminado, eso fue apareciendo bien. Y tiene algo como de prueba de verdad, ¿no? Es como realmente ocurría, apareció y apareció con sentido donde tenía que estar. Entonces, este tipo de cosas, la IA se puede dar cuenta muy bien. Uno también se lo puede dar cuenta si es un buen lector, pero para lo de uno mismo puede servir muy bien. Incluso esas palabras que usamos, que nos delatan, bueno, nos pueden servir mucho para entrar. Pero aún así creo que aún así creo que justamente que el que no haya un sujeto de ese lado no tiene que llevarnos a que no haya un sujeto de este, digamos. Hay que estar muy presente. Todo lo que pasa hay que procesarlo por el cuerpo de uno, en mi opinión. Bueno, hay una cosa que quería comentar. En todo caso, estoy muy contento que Ricardo esté con nosotros. Digamos, es toda una satisfacción. Una persona que tiene su bagaje y tiene muchísimas lecturas a sus espaldas. Digamos, aunque yo tengo las mías y él tiene las suyas, tenemos un punto de intersección en el espacio y en el tiempo, digamos, unos franceses sobre todo. Y todo lo que has dicho me gusta mucho porque responde bastante a esta concepción o visión de las cosas, ¿no? La falta de sujeto, el tema de tiempo, el tema sintético, el presentismo, ¿no? Todo esto son problemas de nuestra época y creo que, obviamente, aunque potencie muchas cosas, que lo hace muy bien la IA, también amplifica estos problemas que tenemos, ¿no? Pero, como esto ya has sabido, lo que quería decir respecto a Emilia, ¿no? Entiendo lo que dices, ¿vale? Aunque yo sustituiría la palabra voz por el tema del sujeto, ¿no? Es decir, nuestra esencia es que hay alguien decidiendo y todo esto y tal, y porque la voz, por ejemplo, es decir, el estilo literario, como ya he dicho, si quieres mejorar, tienes mucho terreno con la IA para mejorar, cualquier persona. Pero lo interesante es que hay una cosa que la IA aún no hace demasiado bien y es donde los humanos, vamos a decir así, tenemos una gran ventaja, que es en la innovación y la disrupción. De momento ha aprendido mucho y sabe repetir cosas de una manera tan espectacular que nosotros no le llegamos, porque sabe de toda la humanidad, de los mejores escritores del mundo, de todas sus obras, y nosotros no podemos llegar allí con esa rapidez. Pero en ser mala gente, vamos a decir así, en jugar a la contra, en todo eso somos muy buenos los humanos. Y entonces todo lo que es disrupción, invención, innovación, ahí sí que
digamos, ganamos la partida y eso es lo que representa esa esencia humana que decías tú, ¿no? La subjetividad, ¿no? Es decir, no, yo rompo las reglas. Es decir, yo no tengo que repetir como un loro o hacer cosas previsibles. No, yo puedo hacer algo mucho más fuerte, ¿no? No sé si algún día aprenderá tanto que nos dejará también en esto atrás, pero ahora, os lo digo también como escritores, es donde os podéis hacer fuertes. Yo ahí un pequeño comentario, justo con lo que acabas de decir, Raiz, de esa innovación, de esa disrupción, me ha venido un flash. Vi una vez un vídeo sobre pintura, ¿vale? Lo que era antiguamente el oficio, por decir, ¿no? De pintor era representar cosas literalmente o fielmente como eran en la realidad. Era la manera de, si una persona pudiente quería tener pues un retrato de su familia, ¿no? De su esposa, o el típico bodegón porque quería representar que en su casa había mucha, ¿no? Había poderío y tenían alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Las representaciones eran muy fieles a la realidad. Cuando se inventa la cámara fotográfica, esto cambia, ¿no? Porque cualquiera que quiere representar la realidad, pues pam, pega una fotografía y ahí lo tiene. Y es donde empiezan a surgir corrientes como el impresionismo, el surrealismo. ¿Por qué? Porque el factor humano o el arte o lo que es la pintura ya no sé, la esencia ya no es representar fielmente la realidad, que también hay quien lo hace, que también hay gente que hace retratos, pero eso obliga a darle un nuevo sentido al hecho de crear y pintar. Entonces es cuando pues, se genera todo el modernismo, toda una serie de maneras distintas de representar la realidad, porque para hacerlo fielmente, pues ya tenías una fotografía. Entonces esto un poco, quizá me ha venido el flash, ¿no? Es decir, sí que es verdad que a lo mejor esa IA con un clic te va a representar o te va a sintetizar, pero bueno, a lo mejor hay que buscar ese nuevo estilo o ese nuevo sentido de la escritura que puede dar el ser humano, ¿no? Me acuerdo cuando lo que decías de los impresionistas, precisamente a ellos les interesaba mucho la fotografía y Degas era un muy buen fotógrafo, por ejemplo. Degas era un excelente fotógrafo y hay muchas fotos y bueno, y Nadar, que era el fotógrafo, que era muy amigo de Baudelaire y tenemos muchos retratos de Baudelaire porque los hizo Nadar. Entonces los tipos habían visto fotos y claro, se planteaban esto, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Se les ocurrieron muchas cosas. Uno ve ahí, precisamente es interesante porque precisamente en el momento en que aparece la fotografía hay una aceleración de fenómenos en la pintura. Desde ese momento hasta que, bueno, un poco, en un momento se disuelve y las cosas empiezan a quedar un poco más estancadas, pero tenés una serie de ismos y de experiencias, de cosas hasta fines del siglo pasado, pongamos, que son muy... después empieza a dar vueltas, pero que realmente hay mucha innovación. Ahí hay mucha innovación y uno diría, justamente la imagen se la había encargado y no, mira lo que desató. Entonces sí, que no basta con la copia. Una pregunta a los que conocéis más la IA. ¿Tiene sentido común, sentido del humor? No. No sé qué, Rice es el que más experiencia tiene con esto. A ver, que puede simularlo, sí. Tú has dicho tener. Tener no lo tiene, ya te digo, es una lotería, es una tómbola, no hay nada más ahí dentro, no hay ningún sujeto. Ahora, ya que todo esto es un cúmulo de procesos y memorias y todo esto, el resultado es como aprende también del lenguaje humano, sí que puede aprender a hacer chistes y a tener humor y todo esto, eso lo puede hacer, sí, pero tenerlo no lo tiene, eso es lo que hay que ir con cuidado, es una simulación. Bueno, a lo mejor también nosotros, pero esto ya sería otro debate. Yo creo que lo que pasa es que uno se ríe con lo que le descubre, ¿viste? Que estás y es divertido. Y como no esperas que aparezcan cosas, dices, mirá, esto aparece, esto sale, y uno se ríe de eso, se ríe de cosas que encuentra. Pero es cierto, no hay nadie ahí. Es como, yo diría que, en todo caso, el sentido del humor está en el lenguaje. Sería uno de los sentidos que están latentes en el lenguaje. Vos haces los juegos de palabras, te pones a jugar con las palabras y de golpe se te ocurren chistes y te reís solo y bueno, y sale así. Yo quisiera, no sé si me escuchan. Sí, María, dale. Yo estuve pensando mucho de lo que se habló ayer y estuve con lo de los agentes y todo, y hablando de pintura, por ejemplo, Rubens, el pintor, tenía su taller, él firmaba las obras, pero eran todos sus agentes, vamos a decir,
que pintaban el retrato y a nadie le ponía problemas eso. Entonces, por lo de la IA, eso podría ser una paralela entre lo que se puede hacer con la IA y lo que se ha hecho en todo, pues no sé, en todos los espacios artísticos en donde se trabaja ¿cómo se dice? Que uno le piden que haga un trabajo, por ejemplo, un editor por encargo, sí. Entonces, eso fue lo que pensé en donde tenemos tanto miedo de perder nuestra voz porque la IA nos haga todo ese trabajo, pero al final de cuentas Rubens nunca perdió su voz, sigue siendo Rubens, aunque él haya usado tantas personas para hacer y también hablando de voz como voz, pensé también en los actores, en donde hay actores que admiramos porque a cada vez que están representando un personaje, vemos más al personaje que a él mismo, y a otros en donde siempre vemos al actor y nunca puede salir de su personaje. Entonces, ¿qué tipo de escritor queremos ser? ¿El que siempre tenga la misma voz sin importar el sujeto del que está hablando, o el que sabe adaptarse a la situación a lo que queremos transmitir? ¿Qué es exactamente la voz de un escritor? Es igual y es como un actor, ponerse el vestido que queramos paradear. Ay, me chocan, me estoy confundiendo las lenguas. O sea, ¿qué es lo que queremos expresar como escritor? ¿Cuál es la voz? La voz es adaptarse, expresarse, y no vamos a exprimir expresar la misma cosa o diferentes cosas de la misma manera. Entonces, ¿qué es la voz exactamente? ¿Y qué es lo que estamos temiendo perder? Yo con la IA es como por fin encontré a alguien con quien discutir de cosas que la gente pues no tiene paciencia para escuchar, porque la IA es como un espejo. En lugar de estar hablándome al espejo, estoy hablando con alguien que me responde cosas que igual y nunca había pensado, y es un hablarme conmigo misma sin escucharme a mí misma, porque es eso, es un espejo. Ella responde lo que uno valga la redundancia, lo que uno le pregunta, pero responde conforme al espejo que nosotros le estamos haciendo. Y de hecho yo discutí con la IA y me dijo, sí, es que yo normalmente uno se adapta a las preguntas y a la manera de formular esas preguntas. Entonces la IA, por ejemplo, en el sentido del humor, sí va a tener sentido del humor si uno le está diciendo las cosas de determinada manera. Entonces, no sé, yo pienso que la IA es una cosa fantástica para justamente salir a utilizar mucho más, potenciar nuestra creatividad. Para mí eso ha sido una potencialización de la creatividad increíble, y pues yo que he pasado por tantas cosas, desde ver la televisión en blanco y negro hasta ahora con la IA, digo, tengo una suerte increíble de poder utilizar todo esto. Digo, es todo lo que yo pensé que era ciencia ficción cuando estaba chica y que leía Asimov y que leía todo eso y que decía, ay, algún día lo estoy viviendo. Quiero decir que es algo fantástico, me encanta, me siento muy, muy, muy afortunada de poder vivir esto. Pues está muy bien este comentario. Yo te pondría un ejemplo de la pintura, digamos como el compañero. Tenemos al señor Picasso, que a los 14 años pintaba como Velázquez. Y si uno mira la evolución, ¿no?, el estilo, ¿no?, digamos aquí, pues Picasso ha aportado muchísimos diferentes, ¿no? Nunca hubiera hecho el Guernica si se hubiera quedado ahí. Por eso yo a los escritores siempre les digo que intenten salir, digamos, de donde están, ¿no?, que para ser mejores, ¿no? Cuando hay escritores muy buenos que me dicen, yo ya tengo mi propia voz y no han vendido más de 200 ejemplares, digo, pues qué pena, ¿no? Porque aunque seas muy bueno, que lo eres, si te esfuerzas y a lo mejor te ayudas con la IA, puedes ser alguien muchísimo mejor, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y creo que como dices, si se utiliza como
copiloto, ¿no? Digamos, no como sustituto, pues es una herramienta de creatividad importante. Yo diría Ricardo. que lo de la voz, que siempre se encontrar mi propia voz y eso, pero de hecho es como aprender a cantar. Es decir, todo el mundo tiene su propia voz, su propio timbre, claro. Y de ahí a que esa voz sea expresiva, suene bien, aprenderla a usar como cantando, y que hay mil maneras de lograr el truco, depende de qué sea capaz uno. Eh, Realmente es algo a lo que uno le da forma y que no se acaba esa cosa. No es que, ya tengo mi propia voz y entonces siempre. Eso es lo que funciona mal. Cuando digo, tengo mi propia voz, entonces se vuelve una especie de sello y es como el actor que hace las cosas igual siempre. De hecho, uno puede ver ahí cuando los actores, en cierto sentido, a veces decaen, no están trabajando por el dinero, claro, ya saben hacerlo. Entonces, De Niro es genial, pero vos lo podés ver en muchas películas que hace por plata y es De Niro, va y hace De Niro y la gente quiere verlo hacer eso y lo hace bien, sale, pero no es como si está haciendo Taxi Driver, por decir algo, donde pone cosas en juego. Entonces hay algo de realmente que es bueno despersonalizarse. Es decir, cuando uno está escribiendo es mucho mejor pensar en la escena que tiene delante, en el tema, en cualquier cosa, menos en el propio estilo. Y el propio estilo fatalmente creo que va saliendo de esa mirada que uno tiene y va tomando mejor forma según uno va acomodando su propia voz a eso que tiene que cantar o contar. Me parece que es más bien eso, no es algo que uno preserva, es algo que aparece precisamente cambiando. Lo de Picasso, por ejemplo, que tiene, claro, el trazo, claro, desde muy chiquito era genial, vos veis los cuadros muy chiquitos, pero el trazo que va variando en de muchas maneras, tiene muchas modulaciones, pero vos reconoces un Picasso cuando lo ves, y hay muy distintos, y lo que reconoces es un trazo, una cierta curva y una cierta manera de meter las diagonales. Se me ocurrió una cosa más con la pintura, cuando decías que por lo de Rubens, que decía que otros metían mano porque tenía un taller con discípulos, pero yo diría que en el caso de pintores así, que tienen un taller que era muy común en el Renacimiento también, yo diría que esa maestría, se hablaba del maestro, ¿no? Y parte de su trabajo también estaba en esos talleres que formaban, en esos discípulos. Nosotros solemos separarlos, pero montones de creadores muy grandes han integrado la enseñanza en su trabajo. Meyerhold, por ejemplo, el director de teatro ruso. Y él enseñaba, vos eras alumno de Meyerhold, aprendías ahí y tenía sus métodos y te entrenaba y lo iba formando y luego hacía las puestas en escena. Entonces, está integrado. Yo diría que la gente que entraba en el taller de Rubens, claro, no hubiera pintado igual formándose en cualquier otro taller. También iba tomando una manera y por eso después los alumnos, muchos pintores pasaron por eso, por estar en el taller de uno y luego se abrían y empezaban a pintar por su cuenta y desarrollaban alguna otra cosa. Entonces diría que no es solo la mano, no es solo la mano, también es miradas, opiniones, me imagino a Rubens corrigiendo o instigando a sus alumnos, no, háganlo así, no, esto hazlo de otra manera. Rubens como tantos otros, ¿no? Que tenían discípulos y que trabajaban de esa manera. De hecho, hay muchas obras que es imposible hacerlas solo de esa época, los frescos, que tenían que pintar un mural y tenían que hacerlos a toda velocidad. Es imposible, a menos que seas un pulpo, que puedas pintar todo eso en el tiempo que tenías. Entonces, claro, tenía que estar muy pensado y en el momento que se lanzan a pintarlo, cada uno tiene una cosa que pintar y lo hace. Y tenían que estar muy entrenados todos. Entonces era una obra personal, pero también una obra de equipo. Un símil con esto podría ser también a nivel, por ejemplo, grandes cocineros, etcétera. Tú vas a un gran restaurante y te están sacando el plato, pero si tú entras en la cocina, probablemente el cocinero igual no está tocando nada, porque tiene a uno allí que es el que hace la salsa y dice, no, tú, mira, vas a hacer una salsa de tomate con esto, con albahaca, con no sé qué, con no sé qué, con no sé qué. Tú, no, tiene otro ahí solo cortando verdura y él probablemente no habrá cortado ni una sola verdura de la que se va a Claro, pero los tiene. Al final, el otro hace la carne, el otro hace el no sé qué, y llega uno con el suflé con el. Y al final sale el plato, ¿no? Yo creo que es el director de orquesta que ensambla o que vigila, que va moderando, como decíamos, da la idea, la instrucción, y al final te ensambla el plato.
¿De quién es la idea? Pues probablemente suya, Tienes que él ha que decir, ideado que esto No, y tiene que además llevar tanto forma de esto, una manera de trabajar. ¿qué? Que además forma una manera de trabajar. Correcto, Porque eso, viste, correcto. los directores de cine cuando son muy viejos, pero tienen muchas películas, han trabajado siempre con la misma gente, y claro, el tipo tiene 85 años, ¿y cómo puedo hacer una película? Y porque los que trabajan con él se conocen las películas anteriores de él, saben cómo es, por dónde va, en algunos casos han trabajado muchas veces antes con él, y en otras, aunque sea la primera vez, conocen lo que hacía, entonces se van integrando y hablan esa lengua. Entonces, es como el estilo ese que ha creado permite a los otros desarrollarse a sí mismos, porque es lo que te pasa, viste que lo que lees o ves, que con lo que te enganchas y también te desarrolla. El estilo de uno viene del estilo de otros, el estilo de cada uno. Y nadie Te das pone en duda cuenta la que lo que haces autoría, es un ¿no? Es producto decir, de nuevo. que nadie pone en duda la autoría, es decir, nadie pone en duda, uy, es que claro, este director ya, pero es que le ha ayudado gente. No, no, es su película. Es un poco a nivel de autor, aunque tú te Sí, sirvas de herramientas, al final Claro, porque sobre todo el concepto, la ideación, la idea, la propiedad sí. intelectual, es decir, lo que está en el coco, digamos, no la ejecución, es lo importante, lo que determina la autoría. Yo Claro. quisiera hacer un comentario Claro. en relación al tema de actores, porque bueno, yo fui amateur, pero fui actor hace muchos años. Ajá. Poco tiempo, me asusté. Sí, Mm, porque es el método de Stanislavski. claro. Bastante en profundidad y cuando llegas a ciertos límites, pues te tiemblan las piernas, porque eres tú, pero en fin, ahí lo dejo. Claro, depende, hay escritores de todo tipo. Si se hace hay escritores que siempre son ellos, haciendo de bombero, haciendo de Robert Redford, siempre es Robert Redford. Y ha hecho 25 papeles y siempre, o Paul Newman, o bueno, es método Stanislavski 100%. Stephen King, método Stanislavski 100%. Paul Auster, no. Paul Auster sería break, el distanciamiento, el buscar una síntesis de la idea de un poquito de Platón, del ideal de una abstracción de qué tiene que ser un bombero. Y entonces yo hago de bombero, pero el bombero es otra cosa diferente de mí. En el caso de Stanislavski no, es ¿qué haría yo si yo fuera bombero? Si fuera bombero, ¿Qué haría yo si yo fuera asesino? ¿Qué haría yo si yo fuera? ¿Sí? ¿Vale? Y entonces escritores también pasa lo mismo. Hay escritores que siempre son ellos, Stephen King, y escritores que no, que se toman un distanciamiento, Paul Auster, respecto a lo que están escribiendo, ¿vale? Depende. Hay escritores que cambian mucho el estilo, depende del libro que escriben, y otros que no. García Márquez cambiaba mucho el estilo entre sus libros. No sé. Bueno, entre Crónica de una muerte anunciada y Cien años de soledad no es lo mismo. Bueno, yo no digo que sea exactamente, tampoco soy tan experto en literatura. Pero bueno, quería hacer un poco esta pequeña intervención en el símil del actor, de Stanislavski, actor estudio. Por ejemplo, Meryl Streep no tiene nada que ver, ¿vale? Meryl Streep sigue otro, se adapta, se transforma, en fin, en cada uno de los papeles. O Dustin Hoffman, bueno, en fin, hay diferentes líneas, ¿no? Yo soy más Stanislavski, yo no sé si escribiendo también, pero más la mirada, digamos, más o menos unívoca. Pero bueno, Si yo fuera, como con ir esa hacia reflexión. afuera, rascando de dentro y sacando. Un poco es rascando de dentro y focalizando hacia afuera, o observando lo que hay afuera, siempre son las dos cosas. Pero bueno, ¿qué domina? Observando lo que hay afuera y al final haciéndote lo tuyo hacia adentro. Con dos maneras de enfocar. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, Josep Lluís, pero yo tengo precisamente un libro de estilo de Paul Auster, digamos, y es verdad que es muy experimental y va cambiando muchas cosas, pero también hay algunas propiedades bastante únicas, sobre todo a nivel micro, más que macro, ¿no? Pero bueno, sí estoy de acuerdo. Generalmente hay algunos que como Stephen King es muy buen ejemplo
para esto, que repiten patrón, ¿no? Sí, hay autores más camaleónicos que otros. Y aparte es algo muy discutido. Yo me acuerdo cosas. Manuel Puig. Cuando apareció Manuel Puig era. Bueno, cuando apareció yo era un niño, así que no sé, pero seguía después. Entonces, cuando aparece Manuel Puig, lo que le criticaba mucho era, no tiene voz propia. Y, lo demás, y él lo que decía, y el Manuel Puig, si lo vas leyendo, claro, hace hablar, es bárbaro, tiene un oído fantástico, hace hablar a distintos personajes de distinta clase social, de distintos grupos, cubre un montón de registros, porque él primero quería hacer cine, estaba escribiendo un guión y se le convirtió en una novela. Entonces, pero era la voz de una tía de él. Y después agarraba la voz de otro. Y él cuando le decían, bueno, pero tu voz cuál es, bueno, mi voz es la de Toto, decía que era un personaje que hacía 3 capítulos en la primera novela. Y esa es mi voz, ya la escuché, ya está, no me interesa, voy a buscar otras voces. Pero tenía un modo de hacer que era muy particular, que hacía esta mezcla, tenía grabaciones, tenía muy buen oído, ensamblaba cosas, y lo hacía de esta manera. Y la verdad es que si vos lo lees, claro, la gracia de él, lo muy particular de él, no es tanto una voz propia como puede ser, que yo, Onetti o alguien así, sino este oído que tiene para ensamblar un montón de voces de otros, de voces ajenas. Lo hace fantástico. Entonces, ¿dónde va a estar el acento de cada uno? Es muy escurridizo. Y ahora que hablabas, Rice, de nuestras coincidencias francesas, me acuerdo de algo que yo decía hace un rato, bueno, esta cosa que ahora no encontrás tanta crítica, pero precisamente hay un texto de Roland Barthes del 68 que se llama La muerte del autor y que circuló mucho. Y habla de esto, claro, venían de la época también de la Nouvelle Vague, ¿no? Del cine de autor, y esto del autor es, bueno, fuera el autor, una cosa que... Claro, Sí. y hay esto, ¿no? Bueno, lo que hay ahí son unos signos que un lector interpreta a su modo, lo toma de otra manera, no es que hay alguien que, si alguien se sentía así, bueno, lo que hay es una página ahí escrita. Entonces, esta cosa, un poco impersonal, ya ha estado planteada, ya está ahí mismo. Y me acuerdo ahora, lo tendría que volver a leer, pero me acuerdo que Solers, cuando escribía Paradis él lo estaba escribiendo en los años 70. Y Barthes lo seguía mucho, se veían siempre, pero él decía que era como una especie de computador toda la obra, y es una obra que está escrita, que no está traducida al castellano, salvo algún fragmento, pero está escrita toda sin puntuación, no hay un argumento, entonces vos vas pasando, es como si fuera pasando lo mismo todo el tiempo, y se repitiera, y volviera de otra manera, y uno escucha un montón de voces metidas ahí, pero me acuerdo que él lo comparaba con una especie de computadora, y hay algo, aunque hay una figura, hay un yo que aparece por ahí cada tanto, lo que vos tenés es una especie de orquesta de muchas voces, no sabes a veces si es una voz imitada, si es una voz oída, de dónde viene, y vas armando algo con todo eso. ¿Dónde está el autor? ¿Quién es el autor? No es una confesión, a la vez está muy presente, está todo el tiempo muy presente, es inequívocamente él, es su oído, es su voz. Lo interesante es esta cosa de la computadora, de querer tomar esa distancia, de escribir, tirar, remezclar, volver a hacerlo de otra manera. De ese tipo de experiencias se han hecho mucho antes, de hecho. Burroughs, cuando hacía eso de escribía una página, la agarraba, la cortaba en 4, la combinaba de otra manera a ver qué combinación se producía y escribía a partir de eso. Tiene textos hechos así. Entonces, todos estos juegos de azar prefiguran mucho de lo que uno puede buscar cuando se retira estratégicamente, es decir, te retiras para oír algo que producen las palabras y que no sos vos mismo hablando e imponiéndoles un sentido. Entonces, es una buena manera de escuchar. Con la IA se puede hacer también eso. Barthes tiene también lo del grado cero de la escritura, ¿no? Claro. También, que puedo estar bastante de acuerdo con esto de la muerte del autor. De hecho, esto es casual. Bueno, hace unos días he conocido a unos españoles que son un poco también pro escritor y han montado una plataforma que dicen que quieren también publicar libros y su eslogan es la muerte del autor. ¿Sabes? No sé si es que nadie va a cobrar o cómo va a ir eso, pero... Bueno, vieron que Barrett está sacando libros anónimos ahora. Están haciendo esa experiencia, están publicando libros, sí. y lo otro, claro, sin nombre de autor. A ver, que es interesante, es curioso. ¿Cómo circula un libro sin el nombre? En gran parte, muchísimo de lo que se hace, bueno, cualquiera que escribe aspira a devenir un autor con su nombre y la gente
claro, la muerte del autor, los editores y agentes y todos, lo que hace es, al contrario, recontra manejar un autor, se hace una especie de marca a un autor. Entonces ahí hay algo, bueno, como buscar otra cosa. No sé qué, no, y como es muy reciente, es difícil saber que si va a tener continuidad, si va a ir a alguna otra parte. Yo, una cosita que quería comentarte, Ricardo y Rice y todos, ¿no? El otro día yo estaba pensando, ayer, ¿no? Que fue lo de la IA, sí, ayer con Rice, ¿no? Y yo pensaba, bueno, llevado al extremo, la inteligencia artificial va a potenciar, digamos, personas que saben escribir poco y por tanto lo que hasta ahora está pasando en el mercado editorial, que cada vez más la gente compra un libro por quien lo ha escrito, aunque lo haya escrito vete a saber quién, ¿vale? O hará todo lo contrario, es decir, que va a abrir muchas posibilidades a mucha gente para poder sacar sus libros, ¿vale? Y que estos sean conocidos. Es decir, tengo dudas de si va a concentrar todavía más la escritura, por decirlo de alguna manera, en pocas manos. Lo que está por ver es en qué manos, que a lo mejor no son las mismas manos que en las cuales estaba hasta ahora, ¿vale? O va a democratizar el sistema, digamos, de la escritura, rompiendo pues los actuales, digamos, barreras y controles de las editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. O se van a generar como dos mundos paralelos y uno, que es lo que se entendía hasta ahora como escritura, y otra cosa, que no es que no sea escritura, pero que no es lo que se entendía hasta ahora como escritura, ¿vale? Y se van a mantener en dos mundos distintos. Bueno, no sé si me he sabido expresar, ¿vale? Pero Sí, es lo que yo ayer estaba pensando escuchando a Rice. Estaba filosofando. Bueno, pero esto nos va a llevar a concentración todavía mayor para entendernos, de ciertos farsantes, ¿vale? Como yo. Bueno, un escritor siempre es un farsante, más o menos, con IA y sin IA, ¿vale? Pero populares, construidos, etcétera, con todo un imperio detrás, digamos, con mucha IA y mucha gente detrás, o va a abrir los diferentes caminos, o se van a generar dos mundos, no sé. Yo estaba dándole vuelta, porque no lo tengo claro, no, esta apariencia de mayor democratización y mayores oportunidades para muchos en relación a lo que había, ahora estamos en este punto, pero dentro de un año, o dos, o tres, no sé, ahí lo dejo, tiro la bola esta de lo que ya ayer iba pensando escuchando a Rice. Perdonad. Yo creo igual que lo del, o sea, el éxito, la fama y la fortuna, el reconocimiento, todo eso depende de una concentración, siempre es una concentración. Entonces, hay un aspecto que es el ser reconocido, y bueno, a lo que se tiende, el capital mismo, si es así, si se reparte entre muchos y cada uno tiene un poquito de cada cosa, y qué sé yo. Ahora, lo que va a ser muy conocido va a ser como el tipo que es muy rico. Si todo está comunicado y todo va hacia el mismo lugar, y vamos a tener, el fenómeno que más veo del cuarto de siglo que llevamos es un poco como lo que decía Warhol, de que cada uno va a ser famoso durante 15 minutos. Es decir, hay mucha más gente hay muchos más famosos, hay tantos famosos que no es posible conocer a todos, por decir que es un poco contradictorio, y a la vez tenemos superventas. Pero diría que hace un siglo atrás había más la figura del gran autor como gran hombre, como el gran escritor. Se muere y vamos todos al entierro, ¿no? Uno ve esas imágenes, ¿no? Cuando muere Pasternak, cuando muere Víctor Hugo. Hay una figura en ese momento, una tremenda figura que creo que está muy vinculada al surgimiento de poderes laicos, de que ya no es el cura el que echa el rollo, sino que aparece en periódicos, un tipo aparece y da su opinión y dice, yo pienso esto, y es una figura del escritor, ¿no? El escritor como referente. Y eso ahora también porque nuestra época si hay algo que está desarrollado inmensamente, es todo lo que sea mercado. Es muy mercantil, entonces, claro, son productos y más productos y más productos. Entonces, esa figura, claro, ya no aparece de la misma manera, no es como que viene este escritor y parece la promesa o de la revolución o la revelación o la verdad. Bueno, hay más libros, hay un montón de libros, hay cosas muy buenas,
Pero no, yo diría que hay una democratización en el sentido de que hay un montón de gente distinta, no hay tantas esas cumbres, y por otro lado hay una tremenda concentración, porque la búsqueda del éxito es la búsqueda de concentración, finalmente. Quiere acaparar las miradas, aquel. Cada uno que quiere ganar quiere que miren. A la vez se produce mucho. El que tenga una cuenta de Instagram más grande es el que va a vender más, ¿eso? Bueno, yo creo que va a haber varias categorías, ¿eh? Esto va a cambiar bastante. Las editoriales también van a cambiar bastante. Se va a ver un poco de reorganización y habrá la escritura de siempre, digamos, manual, digamos así, digamos, artesanal, y ahí sí que habrá una gran concentración, creo. Habrá muy pocos autores. Y luego habrá un degradado de, digamos, de distintas opciones de colaboración con la IA. ¿Vale? Y yo creo que es lo que decía Josep Lluís, eso potencia a los buenos escritores, o al menos a la zona media que suban de nivel. Pero los que están muy por abajo, digamos, no creo que mejoren, porque en la IA si no le das, él tampoco te da. Entonces creo que ahí... Y como siempre nos olvidamos de una cosa súper importante. Estamos hablando de escritura, pero lo único importante es el lector, ¿verdad? Y la lectura también hace muchos años que está cambiando y eso es súper importante. Y aquí también se junta esto, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los microrrelatos, ¿no? Ahí Josep Lluís, que es digamos, una punta de lanza en esto. Esto es un tema clave hoy en día. O sea, en TikTok, digamos, los jóvenes escriben, digamos, con microrrelatos, incluso producen vídeos que son microrrelatos, es decir, ahí está empezando una nueva manera de arte, digamos, con una lectura fragmentaria, más aleatoria que no estamos acostumbrados, ¿no? Como empezó también Twitter en su momento, ¿no? Y eso aún no se ha notado porque la literatura tradicional se mantenía bastante como siempre, pero esto yo creo que sí que va a cambiar mucho. Y hay muchos que son muy, muy buenos, porque las historias que cuentan en menos de un minuto son a veces fabulosas. Claro. Hasta a veces digo, me dan ganas de agarrar de eso para hacer algo mucho más grande, porque son puntos de vista que pues tan diversos como el mundo mismo, porque yo siento como que Instagram y TikTok es como una ventana que abres para ver a tantas cosas que antes nada más podías ver en tu barrio, pero ahora puedes abrir la ventana a todos lados y es increíble. Pues sí. Raiz, Sí. una pregunta. ¿Tú crees, desde el punto de vista del marketing, que igual que vemos productos sin aditivos, naturales, bio, veremos algún libro en plan IA free? Sí, bueno, en el sentido de que todo lo humano... Con la etiqueta sin componentes. O auténticamente humano, ¿no? Hechos por humanos para ¿no? humanos. Yo creo que esto totalmente va a haber más importancia a todo lo que sea absolutamente artesanal, absolutamente humano. Esto se va a potenciar muchísimo, por supuesto. Sí, sí. Habrá... Y lo digo lo podés usar como argumento de... Claro, como búsqueda de nicho, de igual que el que, ¿no? Como tiene, haciendo lo del healthy y la moda bio, pues habrá quien esté tan obsesionado o sea tan anti-IA que probablemente sea un argumento para ese público. Sí, que eso a mí me hace acordar yo me acuerdo que Queen sacaba, era en los 70 que están de moda los sintetizadores, y había sintetizadores por todos lados, ponían, este disco fue hecho sin sintetizadores, que era casi un chiste, pero viene a ser un poco eso, es como decir, y tocamos nosotros, como nos ponemos y tocamos. Hay algo que es un poco así, que alguien declare que lo hizo sin la IA, o sea, hasta hace 2 días, no se escribía con la IA, o sea que es continuar con algo así. Es algo que se incorpora y en el fondo esta cuestión de cómo va a ser asimilado y qué cosas buenas puedan salir de ese uso, van a salir muchas cosas muy diferentes, ¿no? Va a cambiar de va a haber, seguramente habrá unas cuantas obras, alguien encontrará la manera de usarlo de modo particularmente productivo, que no sea, pero todavía no lo sabemos, muy pronto. Y después, bueno, para lo que puede servir, sí, por ejemplo, para escribir, cuanto mejor escribas, mejores prompts vas a poder hacer.
es un muy buen entrenamiento escribir prompts para escribir. Si cuanto mejor hagas tus prompts, mejores resultados vas a conseguir. Así que bueno, ahí uno ya va aprendiendo. En ese sentido, cualquier forma que tengas que hacer que tengas que refinar porque tenés que conseguir determinado resultado y no solo expresarte, se aprende mucho. Es decir, si estás obligado a entregar un guión, estás obligado a escribir un anuncio, cualquier ese tipo de cosas, y aprendes de esa cosa que te contraría en el sentido de que te pone un freno y te dice, no, tenés que hacerlo más eficaz. A mí, por ejemplo, para la IA, para revisar textos que uno hace con una función muy comunicativa, incluso mercantil y todo eso, y viene muy bien lo que te dice, lo que te objeta. No, esto es mejor por tal cosa. No te tenés que quedar con lo primero que te dice, pero si vos vas leyendo finamente lo que te dice y repreguntás, interrogás, vas centrando el asunto y podés llegar a una forma cuando es algo Pues, preciso. Y aprendés con eso a escribir. Una cosa, pues hace unos meses me contactó un editor para que hiciera un libro sobre filosofía y los prompts, ¿vale? Y bueno, consideré que era una idea interesante, aunque es difícil porque la filosofía es de poca gente y la tecnología avanza demasiado rápido, pero ahí mezclando cosas socráticas, ¿no? El diálogo y luego cosas más avanzadas, ¿no? De locos como Derrida con el lenguaje y tal, hubiera salido un libro interesante, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hablamos muchas veces, al final no me acabo de enviar el contrato y supongo que la cosa se evaporó, pero bueno. Pero es interesante. Lo que pasa es que la filosofía, claro, hay una cosa de que ahora la tecnología es como que nos rodea y nos salta por todos lados ahora. Y la filosofía es un poco como que sigue, pero sigue desde hace siglos, sigue avanzando y tarde o temprano llega y llega muy lejos. Es un poco como lo de Freud que decía eso de que como la voz del intelecto es leve pero no descansa hasta ser escuchada. Y hay algo con eso, con la filosofía. Sigue y sigue y sigue. Entonces, claro, por ahí es un libro que tenés que encontrar la manera, si el editor lo ha hecho, bueno, por ahí no es eso pasa mucho ahora y es un problema también con los libros. Todo sale para consagrarse ya mismo. Y si prende, vale, por ahí se sigue reeditando y se vuelve un fenómeno. Pero si no, y bueno, lo tenés que ir a rastrear después. Hay montones de libros que van desapareciendo, o prácticamente han desaparecido y cuando lo querés porque te enterás de que existe y tenés que irlo rastreando, bueno, por internet, ¿no? Lo conseguí, yo he comprado cosas en bibliotecas. Claro, tienen un ejemplar, el libro fue publicado en 1958 y por ahí se volvió a reeditar una vez y luego desapareció, pero sigue existiendo y lo podés buscar, montones de cosas que se han traducido y que ahora son inconseguibles y bueno, los tenés que rastrear así. Entonces, claro, hay una cuestión de tiempo que antes, así como antes el librero tenía su fondo y el tesoro del editorial era el fondo editorial que tenía, y ahora es como si no, tiene que ser todo ya para mañana, lo cual en gran parte degrada, ahí sí hay una cuestión de la presión de la actualidad sobre el valor tradicional y tenés que jugar a dos puntas, porque un editor de ahora sabe de qué tiene demanda y por ahí el tipo también sabe qué es lo que tiene valor y es difícil de llevarlo. Ahí sí también hay una cuestión de que yo creo que esto tiene valor y lo tengo que estar afirmando con esa paciencia del intelecto, ¿no? Y ver por dónde y cómo hacerlo ir por un caminito que es estrecho, ¿no? Yo quería comentar otra cosa en relación a la IA, que es, ahora los detectores de si algo, no sé, Rice, corrígeme, de si algo hay de la IA y tal y cual, es la forma, ¿eh? Las frases, cómo está escrito, pero y la estructura y la historia. Es decir, si tú escribes razonablemente bien, ¿vale? Razonablemente. Puedes construir una historia con la IA, escribir tú, no te detectará para nada, en principio, que el argumento, la trama, los giros te los ha sugerido la IA, y sin embargo, formalmente, a la hora de escribir cada capítulo, no hay IA para nada. No sé si me seguís. Porque, esto es uno de los argumentos que he utilizado, ¿no? Digamos, ojo, si se detectara, si hay capacidad para detectar que el argumento, para decirlo de alguna manera, los giros, el tipo de libro, viene sugerido por la IA, ¿vale? Entonces sí que puedes pensar que la IA, y ahora estoy novelando,
es una especie de control social masivo, ¿vale? Pero hoy por hoy me parece imposible. Tú puedes hacer una trama y una estructura de una novela con la IA y luego ponerte a escribir. ¿Quién va a detectar que esto lo ha hecho la IA? O sea, al revés. Bueno, Tú le das una idea general, te construye la armadura y entonces simplemente tú, ¿vale? Y esto, para entendernos, fijaros, y esto sería autor y en cambio al revés, tú das la idea, la trama, no sé qué, y él acaba de poner frases y tú las cambias un poquito, etcétera, Bueno, etcétera. Para por eso, déjame decir una cosa, Ricardo. Por eso, ese es uno de los argumentos que utilizo en contra de los detectores y todo esto, que además siempre ha podido pasar con los escritores fantasma, ¿no? Que no sabemos lo que pasa detrás. Pero este protocolo que yo he planteado, o cualquier solución en esta vía, en el momento en que el escritor se somete a una auditoría de su proceso creativo, entonces ahí está mostrando las cartas y por lo tanto ahí se ve, digamos, si ha concebido más, menos o si solo ha escrito o ha escrito menos y tal. Entonces ahí es una foto. Aunque pueden haber algunas cosillas que se escapen, pero si tú el trabajo de 6 meses o un año lo presentas, pues ahí se ve todo. Eso es lo que yo defiendo. Y yo creo que es un uso práctico, lo uso la IA para, a ver, ¿qué te parece si pasa tal cosa? No por tal cosa, entonces yo pienso, te sirve como piedra de afilar, muy bien sirve. Y por otro lado, antes de todo, si la IA existe y se ha podido entrenar y adquirir este conocimiento, es porque hay toda una serie de conocimientos y de formas adquiridas a las que cualquiera que quiere montar una historia puede recurrir. De hecho, es muy, muy de guionista y lo puede ser. Un ejercicio muy bueno para hacer, agarrar cualquier historia que conozcas y decir, a ver, voy a escribir una historia basada en esta, pero invirtiéndola, por ejemplo. Pero invirtiéndola. Y puedo inventarme toda una historia y es muy posible que nadie se dé cuenta de cuál es mi fuente. ¿Por qué? Porque vas cambiando cosas. La tomas cualquier argumento y le vas cambiando cosas, invirtiéndolo. Yo me acuerdo la primera vez que lo hice, esto hace muchos años, tomé un 60, los que son de Argentina pueden darse una idea del recorrido, un largo viaje en 60, y me puse a hacer eso con París, Texas. Me dije, voy a hacer una inversión de París, Texas. A ver, el protagonista es un hombre, bueno, va a ser una mujer. Es un hombre que no tiene casa, bueno, va a ser una mujer que no puede salir de la suya y no puede conducir y necesita conducir para algo. No me acuerdo lo que hice, pero fue muy rápido el proceso, lo hice en la hora y media que duró ese viaje acá en la cabeza, lo escribí, no lo tengo, ojalá lo tuviera, y contradiciendo punto por punto, vos lograbas una historia coherente, funcionaba, yo después, gente, mira, hice, funcionaba de lo más bien, y lo que hice fue calcar arriba de algo que ya estaba construido e ir invirtiendo. Juegos así se pueden hacer 1000. Y eso es lo que permite también que exista la IA, que conoce esas estructuras, estas formas de las que uno antes podía darse cuenta, yo me podía dar cuenta, otro también, la gente, después yo hice esto, se lo mostraba a otro y le dije, mira, hice esto, y enseguida entendía cómo funcionaba. Entonces, estas cosas, estos trucos siempre han existido. Podés usarlo con la IA o podés usarlo de otra manera. La IA creo que te puede permitir acelerar el proceso, pero a veces si uno la ve clara, yo pensé todo esto en 1 hora y media en un colectivo, por ejemplo. Esa vez ¿viste? Cuando te inspires se te ocurre toda la historia hasta el final y además teniendo algo para calcar, más fácil, iba cambiando cosas. Jugué a eso, pero digamos, un tipo que labura de guionista, que tiene que entregar historias, decir, bueno, a ver, y para hacer otras cosas, para hacer música es lo mismo. Ahora la IA te puede hacer un tema. La otra vez un amigo me mostró uno que había hecho. Me decía lo que le pedía y lo escuchabas y parecía un rock hecho, un tema rock pop, un poco ochentero. Él le puso la letra y iba pidiendo, poneme unos caños acá, hace esto, anda haciendo. Lo escuchabas y parecía un tema grabado tal cual, perfecto. Pero antes de que existiera la IA, también teníamos una guitarra, tenemos que hacer un tema más para el disco. Uno rápido, ¿no? Vale, ¿qué puedo hacer? Medio rockero, a ver, los acordes de esto. Sí, suena parecida a tal canción. Bueno, ¿qué le cambiamos? Vas cambiando cosas y en un momento encontrás algo un poco sustantivo y dices, listo, nos quedamos con esto, trabajás con esto. Siempre se ha hecho así. Dylan, ¿cuántas canciones habrá hecho basándose en temas tradicionales que después le daba la vuelta? Él mismo lo cuenta. Sí, en muchos casos. Entonces, estaba la tradición y ahora tenemos la tradición sintetizada en la IA.
Entonces, claro que lo podemos usar. El asunto es saber, no quedarnos con la forma más aséptica sabiendo que tenemos que volver a algo vivo si es que queremos. Es decir, a otro por ahí le puede funcionar muy bien. Para algunas cosas la forma sintética funciona bárbaro. Para comunicar en un anuncio funciona muy bien. Un millonario sigue siendo un tipo con galera y cadena. Eso todo el mundo lo entiende enseguida como un millonario. El lugar común, el cliché, es lo que más rápido comunica. Entonces, depende de la circunstancia, lo que es mejor usar. Bueno, me ha quedado como una especie de alegato final, pero no era Bueno, estamos en las 8:30 ya. Sí, sí. Quizás nos hemos pasado un poquillo, pero bueno, está muy bien mientras la gente le guste y intervenga. No sé si alguien más quiere decir algo, intervenir, preguntar. Yo os escucho y me parece que lo más obvio es que va a haber una gran diversidad y vamos a tener que buscarnos en qué parte de esa diversidad nos podemos ajustar y que va a haber sitio para todos, ¿no? Cada uno va a tener como su cachito y qué es lo que uno va a sacar de ventajas o inconvenientes. Yo cada vez que os escucho me imagino a la IA como un Lamborghini y yo todavía sacándome el carnet de conducir, ¿no? Y luego pienso, pero si solamente quiero un coche para ir al supermercado y volver. Qué bueno. Entonces, bueno, todavía tengo este concepto y estoy aprendiendo y de verdad me identifico mucho con lo que dice Valia, de que cuando era jovencita sí leía mucha ciencia ficción y yo vivía soñando con tener una pantalla en la pared y estar en ese mundo es más sorprendente de lo que yo me podía imaginar, la verdad. Bueno, es a encontrar mi sitio, pero yo prisa no tengo, la verdad. Pero de verdad que os agradezco mucho porque cada vez que os escucho me dais mucho que pensar y la verdad es que luego estoy toda la semana ajustándome en qué es lo que quiero hacer y en qué sitio me quiero sentar mis posaderas. Bueno, solo quería, bueno, a lo mejor alguien me ha escuchado decirlo, una pequeña anécdota, que yo cuando iba a la uni y después en los años 90 ya estaba metido en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que antes nadie hablaba de esto. Pero bueno, como filósofo hablábamos de las máquinas pensantes y había los sistemas expertos y en Barcelona, donde yo vivo, digamos, había un centro de Siemens especializado para esto, ¿no? Donde yo estuve. Y luego, después de eso, que se empezó a investigar mucho lenguaje, digamos, con los ordenadores y todo eso, hubo una época, digamos, de el Valle Oscuro, ¿no? Que hasta que no salió lo que se llama la inteligencia generativa de hoy en día, ¿no? Sobre todo este Altman, ¿no? El de OpenAI, ¿no? El de ChatGPT, como empresario, tecnólogo y empresario, pero una tendencia empresarial muy grande. La verdad es que encontró la fórmula perfecta para que fuera una herramienta que sirviera primero de todo a los programadores, pero ya que es escritura, pues luego ha servido para escritores y para todo el mundo. Pero realmente esto era una cosa que se había perdido, digamos, en los centros de investigación digamos, y además no avanzaba, ¿no? Porque sí, también en los años 90 había hype, ¿no? De que esto iba a ser la hostia y no pasó nada. Y justo, pues este hombre dio con la tecla, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Cuando salió la versión 2.5, que ya me quedé impresionado con algunas cosas en programación que hacía, ¿no? Y todos pensábamos decir, esto al final nadie tendrá que programar, ¿no? A nivel informático. Y efectivamente, hoy en día ya es así, esto claramente es así, ¿no? Pero bueno, nadie esperaba que esto sirviera para todo, para hacer vídeos, para cualquier cosa. O sea que realmente lo que dices tú, ¿no? Yo tampoco, por muy metido que estaba en tecnología, esto fue imprevisible, fue totalmente una sorpresa. Bueno, Ricardo, ¿quieres concluir la No, yo creo que yo diría que para mí, siempre estoy viendo a ver qué es lo que va a pasar, pero digamos que yo no esperaba el futuro, como nunca espero el futuro, sino que el futuro viene y digo, bueno, ahí viene el futuro. Una vez alguien me dijo algo como que el futuro manda. Y yo dije, claro, con razón me quedé antipático. Sí, pero el futuro manda, tenés que ponerte así. Pero siempre tiene algo el futuro de adverso, pero eso que contraría es lo que funciona, lo que
lo que permite que uno salga de, que esa voz que uno tiene crezca, viva, etcétera. Así que creo que puedo terminar con eso. Ahí termino por hoy. Y bueno, Vale. si alguien quiere decir algo más, No, perfecto. Simplemente que justo ahora que se me ha acabado la batería en un ordenador y no te escuchaba, pero bueno, intuyo y más o menos he recuperado al final. Bueno, oye, pues muchas gracias por concluir la sesión y por tu intervención. Me ha parecido brillante, fantástica, como siempre. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, los demás lo verán en vídeo enlatado, pero creo que siempre los directos tienen una emoción especial, ¿no? Que es lo que estamos buscando los humanos, ¿verdad? Sí. Pues muy bien. Bueno, nos vemos. El jueves que viene sí hacemos Book Doctor, así que si tienen cosas que quieren que vayamos hablando, vayan pensando y ya en el foro colgado, si no ya cuando nos vemos lo hablamos. Y bueno, buenas noches. Gracias. Y ya nos vemos. Venga, Vale, buenas noches. Adiós. Gracias. Chao. Muy linda clase. Chao. Gracias. Chao, gracias.